Dedicamos buena parte de nuestra vida al trabajo, pero ¿qué es lo que hace que este merezca la pena? ¿Queremos dejar huella en nuestro paso por el mundo o que las generaciones futuras se encuentren con algo mejor? Somos una cooperativa y como tal compartimos valores sobre los que construir un mundo más sostenible a nivel ambiental, social y económico. Mi nombre es Maribel Amat y quiero darte la bienvenida al podcast de Única. Síguenos y conocerás las historias y testimonios de los protagonistas de nuestro día a día, auténticos expertos en agricultura, nutrición, medio ambiente, economía social o vida saludable. Imagina comer cada día fruta y verdura fresca, de temporada, cultivada por agricultores de cooperativas españolas. Pero abres la nevera y... nada. Con la caja saludable, eso no pasa. Te lo ponemos fácil. La mejor verdura y fruta a partir de 9,75 euros. Directamente del campo a tu casa, a tu oficina o donde tú quieras. Fácil. lacajasaludable.es. Hola a todos, bienvenidos al podcast de Única. Hoy nos hace especial ilusión presentar a nuestro invitado. Tenemos la oportunidad de hablar con Marcos Vázquez. Él es el autor del blog y del podcast Fitness Revolucionario y autor de libros como Invicto. Desde Única somos grandes seguidores de su trabajo y hoy podríamos hablar con él de deporte, de alimentación, de vida sana, pero vamos a abordar otro tema. Hoy vamos a charlar de cómo nos enfrentamos a los problemas y a las situaciones difíciles de la vida a través de la corriente de pensamiento del estoicismo. Damos ya la bienvenida a Marcos Vázquez. Gracias por haber hecho un hueco en tu agenda y por formar parte de nuestro podcast. Mil gracias de verdad por invitarme y por hablar de ese tema que tanto me fascina personalmente. El punto de partida del estoicismo radica en que nada de lo que hay en el exterior importa, sino que en el interior está la clave de la fortaleza y eso es algo que nadie nos puede arrebatar. Pero, Marcos, ¿qué es lo que sucede cuando la vida te da un mazazo que realmente perturba tu autocontrol y cuando pasa algo que no depende de nosotros, pero que irremediablemente sabemos que va a pasar? ¿Cuál sería, en este caso, el manual a seguir desde el punto de vista del estoicismo? A ver, primero un matiz. Es verdad que los estoicos hablan mucho de eso, de ese mundo interior, de esa ciudadela interior que decía Marco Aurelio, pero tampoco dicen realmente que lo externo no importa, ¿no? Simplemente dicen que está fuera de nuestro control y que por tanto la felicidad y la virtud están dentro de nosotros, ¿no? Y que dependen principalmente de nuestras acciones y de nuestros pensamientos. Y por eso intenta poner el foco ahí, ¿no? En mejorar nuestras acciones y nuestros pensamientos, que son las únicas cosas que realmente podemos controlar. Pero también aclaran que hay cosas externas, ¿no? Como la amistad o como ciertos disfrutes de la vida que luego podemos comentar, que aunque son indiferentes, como ellos llamaban a todo lo que no depende directamente de nosotros, son indiferentes preferidos. Es decir, tiene sentido perseguirlos, ¿no? Tiene sentido perseguir la amistad, la salud, también el dinero, decían, ¿no? Pero siempre que no obremos mal para lograr todo esto. Entonces va por ahí, o sea, por entender que lo único realmente importante es hacer lo correcto, tener ciertos principios que guíen nuestro comportamiento. Y los estoicos hablaban de 4 grandes virtudes, ¿no? Sabiduría, coraje, justicia y templanza, que son las que al final nos van a ayudar a lidiar con todos estos golpes, mazazos, como decías, que puedan perturbar el autocontrol, ¿no? En el fondo es intentar, primero, aceptar lo que ocurra, sea lo que sea, y por eso hacían alusión a este concepto de la dicotomía de control. Lo que ocurra ahí fuera, pues en el fondo tienes que primero aceptar esa adversidad que ha llegado y después yo siempre digo que los estoicos eran unos maestros de la perspectiva, ¿no? De siempre intentar darle la vuelta o encontrar algo positivo en lo que nos ha ocurrido. No en autoengañarse, no en hacer imaginaciones que son incorrectas, pero como siempre decía Epicteto, eso de que todas las cosas tienen como 2 asas, ¿no? Y por una podemos levantar el objeto, por la otra no. O sea, siempre hay una forma de interpretar lo que nos ocurre de una manera que sea más fácilmente tolerable y luego si quieres hablamos un poco de técnicas más concretas. ¿El estoico se puede considerar un individualista o se puede conjugar perfectamente con nuestra naturaleza de seres sociales? Sí, esta es una de las creencias, yo creo, equivocadas o malas interpretaciones del estoicismo, ¿no? Se cree que eran personas frías y distantes, pero no es cierto. De hecho, ellos hablaban y sentían una profunda responsabilidad social y nos recordaban constantemente pues, la necesidad de ayudar a los demás y de evaluar el impacto que nuestras acciones tienen en otros, ¿no? Decía Marco Aurelio eso de que lo que no beneficia a la colmena no beneficia a la abeja. O Marco Aurelio es un muy buen ejemplo porque él se esforzaba cada día por intentar construir una vida mejor para su pueblo
Y mientras que emperadores anteriores pues habían abusado del poder de su cargo, eso era lo típico, ¿no? Y había muchas veces degenerado en tiranos, pues Marco Aurelio siempre era muy consciente de que su gran poder le daba una gran responsabilidad, como decía Voltaire o el padre de Spider-Man, e intentaba usar este poder para ayudar a los demás, ¿no? Entonces, como digo, los estoicos, por un lado, tienen esta idea o tenemos este concepto de personas frías, porque quizás hacía mucho énfasis en regular esas emociones, ojo, no en suprimir, que esta es otra confusión, ¿no? Los estoicos reprimen emociones, no reprimen emociones, simplemente intentan explorarlas, canalizarlas y, por tanto, quizás no reaccionaban emocionalmente como la gente acostumbra a hacer, ¿no? Y quizás eso les daba esta percepción de ser seres muy individuales o muy fríos o muy distantes, pero insisto que la justicia era una de esas 4 virtudes a las que hacía mención antes. Como también decía antes, valoraban la amistad por encima de todos los externos no preferidos y, por tanto, eran unas personas que siempre estaban intentando que su vida contribuyera al bien social. Muchas veces a lo largo de la vida pues nos tenemos que enfrentar a hechos dramáticos, ¿no? que podrían llegar a superarnos, desde la pérdida de un ser querido, enfermedades, temas económicos, ¿no? Temas de pérdida de trabajo, la actualidad, por ejemplo, hoy en día, ¿no? con las noticias demoledoras que por desgracia estamos viendo cada día. Claro, ante esto, ¿cómo podemos discernir entre la realidad y la percepción para que las cosas nos afecten, pero claro, hasta cierto grado? Sí, a ver, de hecho, en mi libro, en Invicto, la primera parte del libro tiene como 3 grandes fases, ¿no? Que son las grandes etapas del cambio, como yo las llamo, pero creo que son aplicables a casi todo. La primera es visualizar con claridad, la segunda actuar con determinación y la tercera resistir con disciplina. Entonces es una mezcla, ¿no? Primero visualizar con claridad y, como dices, muchas veces nos dejamos llevar por eventos dramáticos, nos hacemos una imagen mental equivocada. Y como todo, parte de eso, parte muchas veces de la ansiedad que sentimos, tiene que ver pues, con la visión sesgada de la información que recibimos de los medios, ¿no? Al final los medios, yo siempre digo que tienen como misión, al parecer, recorrer el mundo buscando las peores noticias donde hay guerras, miserias, hambrunas y juntártelo todo y comprimirlo en media hora cada día, ¿no? Entonces, claro, eso de entrada te da una imagen distorsionada de la realidad. Cuando enciendes la televisión o haces scroll en tus redes sociales, te puede dar la sensación de que eso es el mundo, cuando muchas veces tienes una mejor percepción del mundo simplemente viendo cuál es tu entorno, porque tu entorno es más parecido al de la mayoría de personas, ¿no? Y ojo, por supuesto que esas cosas ocurren, nadie está negando que ocurran, pero tienes que centrarte más en tu vida y en las cosas que puedes controlar que en guerras distantes o hambrunas distantes o cosas sobre las que realmente no tienes control, ¿no? Entonces volvemos a esa idea de dicotomía de control. ¿Qué puedo hacer sobre esto? Si puedo hacer algo, haz algo. Y si no puedes hacer algo, bueno, pues simplemente acepta lo que es. Punto 1. Y punto 2, lo que decíamos antes, ¿no? De busca otros puntos de vista. Mira si hay otras perspectivas. O también hablaba mucho de algo que funciona muy bien y es algo que está validado por muchas terapias cognitivo-conductuales modernas, es esta idea de distancia cognitiva, ¿no? Que tiene múltiples aplicaciones prácticas. Una es expandir la mente y decir, vale, estamos en este momento concreto, pero pensemos en más siglos, ¿no? O sea, pandemias, por ejemplo, por hablar de eventos recientes, pues ha habido siempre, guerras ha habido siempre y tenemos la suerte de vivir en el momento actual donde la humanidad está mejor preparada para lidiar con esto con muchos menos efectos secundarios y muerte y destrucción que hace cientos o miles de años, ¿no? Entonces, se trata de poner, insisto, no de ponerse unas gafas rosas y pensar que todo está súper bien y no hay ningún problema. No, eso sería autoengañarse y los estoicos odiaban autoengañarse, pero también decían que tampoco tiene sentido autofustigarse por cosas que, punto 1, no son necesariamente como tú crees. Al final las emociones y los pensamientos nos engañan, ¿no? Yo sí me gusta mucho esa idea de que no debemos creer todo lo que pensamos, ni debemos creer todo lo que sentimos, sino debemos explorarlo, explorar la realidad. Creo que leer historia para ver un poco, poner todo en su contexto adecuado, entender que todas las cosas van a pasar, pues ayuda un poco, ¿no? A poner las cosas en perspectiva y muchas veces al final refugiarnos en nuestro entorno más cercano. Como decía, cuando pasamos tanto tiempo viendo cosas que ocurren a miles de kilómetros de nosotros,
sobre las que no podemos hacer nada, pues al final perdemos un poco esa perspectiva y alejarse un poco de eso, tanto físicamente, en el sentido de ver menos la televisión o ver menos las noticias, y también cognitivamente, en el sentido de de utilizar estas herramientas que recomendaban los estoicos para alejarse cognitivamente de esos pensamientos, pues al final ayuda, ¿no?, a poner las cosas en perspectiva y, por tanto, entender un poco el mundo, lo que ocurre, pero sin dejar que eso nos afecte demasiado, ¿no? Porque no arregla nada. O sea, el hecho de que esos eventos aumenten nuestro estrés, nuestros miedos, nuestras ansiedades, no generan beneficio en nadie y simplemente perturban nuestras vidas. Marcos, hablando a lo mejor de noticias del mundo en las que geográficamente podemos poner distancia, pero por ejemplo, si ese entorno cercano del que hablas también nos falla, ¿cómo lo afrontaría un estoico? Es buena pregunta. Al final, los estoicos hacían mucha mención en esto. Puedes también alejarte cognitivamente de la enfermedad, ¿no? Y muchas veces lo que ocurre es que tenemos una enfermedad y toda nuestra vida gira alrededor de eso, o gira alrededor de cómo nos limita la enfermedad o cómo nos limita la lesión. Ellos dirían, vale, perfecto, pues tienes una enfermedad, tienes una lesión, pero piensa en todo lo que sí puedes hacer, ¿no? O quizás por el hecho de tener una lesión o un problema o una enfermedad, puedes desarrollar otras capacidades o puedes aprovechar para aprender sobre eso y quizás con tu experiencia ayudar a otras personas. Entonces pasar un poco del, oh, pobre yo que tengo este problema, o un familiar o yo mismo, y decir, vale, tengo este problema, pero punto uno, que no ocupe todo mi espacio visual, es decir, que esto no sea lo único alrededor de lo que gira mi vida, entender que puedo añadir más parcelas, más dimensiones a mi vida y eso de alguna manera resta eso. O sea, por ejemplo, Epicteto, pues él por un maltrato de él había sido esclavo, ¿no? Por un maltrato de su dueño, pues tenía una cojera severa y él decía, bueno, pero la cojera esto es un impedimento para la pierna, ¿no? Es un impedimento para caminar, no un impedimento para la mente, y hacía mucho énfasis en eso, en decir, vale, tengo este problema, pero no voy a permitir que esto infecte el resto de mi vida, el resto de mis días, ¿no? Entonces va por ahí, intentar cada cosa ponerla en su parcela y no permitir que problemas en un área, por graves que sean, pues al final nos impidan ver todo lo positivo que tenemos en nuestras vidas, ¿no? Bien. Marcos, la inmediatez de las redes sociales y de Internet y de la vida que venimos llevando desde hace décadas, pues nos absorbe hacia una práctica hedonista, ¿no? Una búsqueda de la gratificación instantánea que nos está trayendo problemas como sociedad. No sé si tú compartes esta reflexión. Sí, a ver, hay que entender que las redes sociales o las nuevas tecnologías, por un lado, tienen muchas ventajas, como el hecho de que estemos hablando aquí en la distancia y compartiendo Sí. información y que esto lo escuchen muchas personas desde sus casas. Pues evidentemente las nuevas tecnologías, por un lado, resuelven muchos problemas del pasado, como problemas de comunicación, de acceso a la información, pero también es verdad que crean problemas nuevos, ¿no? Entonces tenemos que intentar aprovechar todo lo bueno que tienen estas tecnologías y eso incluye, por supuesto, las redes sociales, pero entendiendo también que cambian la forma, por ejemplo, en la que nuestro cerebro está adaptado a comunicarse, a interactuar con los demás. Nuestro cerebro está adaptado a tener relaciones más bien profundas y estrechas con grupos pequeños de personas y de repente tener relaciones con miles de personas, ¿no? Y relaciones, pues eso, superficiales, más transaccionales, pues es algo a lo que no estamos acostumbrados, a estar constantemente evaluados por el grupo y medirnos por los likes que tenemos, ¿no? Que se ha convertido, pues, los likes en la droga digital del siglo XXI, pues eso es un problema, ¿no? Y es cierto que los estoicos no tenían que luchar contra las redes sociales, pero sí contra elementos similares. Al final tenían que lidiar también con la envidia, con el poder, con la jerarquía social, si se estaba más arriba o más abajo que yo, ¿no? Que sería el equivalente a quien tiene más seguidores que yo o más dinero que yo. Y también es verdad que ahora tenemos que lidiar pues con, no sé cómo decirlo, con tentaciones, ¿no? Que antes estaban, pero en menor medida. O sea, antes, por ejemplo, pues era difícil que pudieras acceder a alimentos ultraprocesados, ¿no? Ahora los tenemos en todas las esquinas y al final pues tenemos las tecnologías que han permitido tener más alimentación, más alimentos y más productos. Por un lado está muy bien, cada vez menos gente pasa hambre, lo cual es algo un gran beneficio para la humanidad, pero tenemos cada vez
peores alimentos o más alimentos que pueden dañar nuestra salud, ¿no? Y que además nos tientan, que están diseñados justamente para explotar nuestras vulnerabilidades y nuestros sistemas de recompensa, sobreexcitarlos, y por eso pues esta capacidad de resistir, ¿no? Y de valorar más el futuro, de valorar más mi salud a futura que la satisfacción del paladar en el presente, y por tanto comerme la fruta y la verdura en vez del donut, y por tanto hacer actividad física en vez de estar tirado en el sofá, o leer y aprender en vez de pasar horas viendo la televisión. Y tenemos eso, ¿no? Los estoicos hablaban mucho de no solo tolerar la incomodidad, sino de disfrutar la incomodidad, de valorar más el futuro, de postergar la gratificación, y va sobre esto, ¿no? O sea, el estoicismo un poco nos ayuda a realizar esto, a pensar más en el futuro, a realizar las acciones correctas en el presente, sabiendo que el premio, bueno, primero, que quizás no hay ningún premio. O sea, los estoicos decían esto, decían que la recompensa a una buena acción es haberla hecho, ¿no? Dicen, actúa bien porque es lo correcto, independientemente de que tengas un buen resultado después por haber hecho esa buena acción. Entonces, bueno, son muchos elementos, pero va por ahí. Es decir, no creo que los estoicos hubieran sido antitecnología, hubieran dicho, oye, la tecnología nos ayuda a actuar con más virtud. Y hay muchas tecnologías que, por supuesto, te permiten hacer esto, ¿no? Pues como decía antes, pues la tecnología ahora te permite desarrollar sabiduría. Internet ha democratizado el conocimiento y, por tanto, o por ejemplo, gracias a estas tecnologías podemos ayudar a más gente, podemos enviar dinero a personas que lo necesitan, ser más altruistas. Entonces, las nuevas tecnologías podemos usarlas para el bien, para fomentar la virtud, o podemos usarlas para lo opuesto. Y depende de nosotros, pues, el uso que demos a esas herramientas. A colación de lo que estabas comentando, este es un tema que me gustaría abordar ahora. Si recopilamos ideas de la filosofía estoica, la gratificación instantánea de la que hablabas pues tiene una característica perversa y autodestructiva, ya que cuando se sacia un deseo, automáticamente otro ocupa su lugar y eso es como un bucle que no tiene fin, ¿no? Y esto me sorprende porque es que está muy vigente, ¿no? en nuestra sociedad hoy en día. Totalmente, o sea, es algo que te sorprende cuando lees a los estoicos, dices, oye, ¿cómo esta gente hace 2000 años, digamos, en un entorno, en un mundo totalmente distinto al actual, lidiaban con los mismos problemas, ¿no? Lidiaban, pues eso, con el deseo, con la envidia, con los miedos. Y es curioso que muchas de sus recomendaciones pues, de hace miles de años siguen totalmente vigentes, y no solo siguen vigentes, sino que muchas terapias psicológicas modernas, como las cognitivo-conductuales, pues están basadas, de hecho, en muchos de sus consejos y de las técnicas que ellos ya recomendaban hace miles de años, ¿no? Entonces, como dices, no solo está siendo totalmente vigente, sino que en muchas ocasiones pues tenemos acceso a más formas de obtener esa gratificación inmediata que la que ellos tenían, ¿no? Y por tanto es especialmente importante, pues esto, desarrollar esta capacidad un poco de postergar esa gratificación, de hacer lo correcto, de evitar caer en esas tentaciones, sin ser dogmático tampoco, ¿no? Porque digamos que algo que me atrajo mucho inicialmente a los estoicos es que no eran radicales. Digamos que existían, estoy simplificando mucho, pero existían como tres grandes corrientes, ¿no? Los epicúreos, que eran un poquito más hedonistas, ¿no? De buscar el placer. En el otro extremo estaban los cínicos, que era cualquier tipo de placer sensorial es malo, las riquezas son malas, el dinero es malo, el poder es malo. Y estaban los estoicos que decían, son todo herramientas, no es ni bueno ni malo, depende para qué las usemos. Entonces los estoicos no se opondrían nunca a algo de placer, ¿no? A disfrutar el dinero o una buena comida. Simplemente lo que decían es que no nos apeguemos a ellas. Es decir, oye, disfruta el dinero, disfruta la comida, pero punto uno, como decía antes, siempre que no pervierta la virtud, siempre que para lograr ese dinero no tengas que hacer algo opuesto a la virtud. Y punto dos, sin aferrarte a ello, ¿no? Ellos lo veían todo como un préstamo del destino. Oye, el destino te ha dado esto, te ha dado una buena comida, te ha dado dinero, te ha dado incluso tu familia, te ha dado una familia, pero entiende que en cualquier momento el destino te lo puede quitar. Y eso y pensar en esto tiene un beneficio doble. Primero, nos ayuda a valorar lo que tenemos, ¿no? Posesiones tanto materiales como personas, amigos, etcétera. Y punto dos, que si eso se va por algún motivo, pues entenderlo así, ¿no? Decía Marco Aurelio eso de si se muere un familiar, si pierdes tu dinero, no pienses lo he perdido, simplemente lo he devuelto, ¿no? Y pensar en esto, que es mucho mejor haber tenido algo
y haber disfrutado algo que no haberlo disfrutado nunca, ¿no? Entonces, estar más agradecido por las cosas que hemos vivido, porque algo existió y no porque algo se terminó. Entonces, en el fondo está todo ligado, pero muchas de estas ideas pues, también nos ayudan eso, a entender que todo es temporal, ¿no? Que podemos disfrutar las cosas, pero tenemos que evitar, pues eso, que ese deseo constante, pues al final no es bueno. Y en el mundo moderno sabemos que esto es así. O sea, psicológicamente sabemos que constantemente caer en el deseo, en el deseo, en el deseo y nunca resistirse termina en adicciones, ¿no? Incluso adicciones a la comida, que esto psicológicamente es un tema que hay un debate. ¿Hay adicción a la comida? Bueno, no sé si llamarlo adicción, pero desde luego si eres incapaz de controlar lo que comes, pues evidentemente tienes un problema, ¿no? Y aquí hay herramientas, como digo, estoicas / psicológicas que nos pueden ayudar a regular esos deseos y a trabajar más pues, en valores, que en el fondo va sobre esto, sobre definir cómo quiero vivir. Y muchas veces el problema es que la gente no se plantea esto, ¿cómo quiero vivir? ¿No? ¿Qué quiero que guíe mi vida? Y ese también es uno de los conceptos centrales del estoicismo. Para los estoicos, la gente infeliz demuestra una insatisfacción crónica porque está confundida, ¿no? Acerca de lo que en realidad vale la pena. Son personas que buscan la felicidad, pero realmente esto pues, les genera ansiedad, insatisfacción, frustraciones. Sí, y justamente liga bastante con lo que decía ahora al final, ¿no? O sea, el problema es que vivimos en esto que llaman algunos autores como un hedonismo ilustrado, ¿no? En el fondo, hedonismo porque al final sus vidas giran alrededor de satisfacer el placer y evitar la incomodidad. Ilustrado porque, bueno, hay ciertas restricciones sociales, ¿no? Que nos imponemos, pero en el fondo es eso. Y lo que nos dicen los estudios, y ya lo decían los estoicos hace miles de años, es que para ser felices tenemos que huir un poco de esto y la felicidad no se obtiene directamente. O sea, si estás todo el día pensando, soy feliz, ¿qué tengo que hacer para ser feliz? No, la felicidad es más bien como un residuo que queda después de hacer las cosas, de hacer cosas que merece la pena, ¿no? Y de trabajar en las cosas que realmente te importan. Y por eso los estoicos hablaban mucho de estas virtudes, que las podemos interpretar de manera abierta. O sea, las virtudes en el fondo es vivir según tus valores, ¿no? Y por eso hay procesos también en psicología, herramientas o técnicas como la clarificación de valores, que consisten básicamente en pensar sobre lo que es realmente importante en nuestras vidas. De hecho, los estoicos, y concretamente Zenón de Citio, el fundador del estoicismo, pues decía que le había inspirado mucho la historia de Hércules, ¿no? Entonces, muy resumida, la historia de Hércules es que Hércules estaba en un cruce de caminos, pensando en qué camino seguir, y se le acercaron dos diosas, ¿no? Una le decía que le prometía una vida fácil, llena de lujos, de satisfacción constante de deseos, etcétera, que era Craquia, y luego estaba otra Arete, lo que le decía es que el camino que ella proponía pues era duro, exigía sacrificios, pero al final tendría una recompensa en términos de mayor satisfacción, ¿no? Algo así. Y esta era Arete. Y Arete, esta diosa Arete, en el fondo es la virtud, este concepto de Arete. Hércules eligió este camino, ¿no? Eligió el camino de hacer algo difícil, de vivir con virtud, y es un poco el mensaje, ¿no? Que tenemos que tener claridad sobre nuestros valores, sobre lo que importa en nuestra vida. Y ojo, esto no implica, de nuevo, no es una visión ascética de tengo que renunciar a todo en el presente por un bien mayor en el mañana. No, o sea, también tenemos que combinar, ¿no? O sea, esa visión de largo plazo de qué queremos hacer con nuestras vidas, de qué valores guían nuestras acciones y a la vez, pues por supuesto, detenerse con frecuencia también, como dicen, para reposar, para oler las flores, ¿no? Y creo que en este equilibrio está la clave de esa ansiada felicidad. Bien, Marcos, pues muchísimas gracias por compartir tus reflexiones con nosotros. Esperamos que este podcast pueda servir un poquito de guía para aquellas personas que actualmente se estén enfrentando a un momento difícil en su vida y, por supuesto, esperamos poder tenerte dentro de no mucho en el podcast de Única. Gracias. Será un placer, Maribel. Mil gracias. Imagina comer cada día fruta y verdura fresca, de temporada, cultivada por agricultores de cooperativas españolas. Pero abres la nevera y nada. Con la caja saludable, eso no pasa. Te lo ponemos fácil. La mejor verdura y fruta a partir de 9,75 €. Directamente del campo a tu casa, a tu oficina o donde tú quieras. Fácil. Lacajasaludable.es